Acá nos estamos juntando, nos estamos encontrando, nos estamos mancomunando detrás de una estructura muy importante para nosotros y muy querida como es el CEJUS. Y yo quiero en esto dejar muy claro el ordenamiento de las causalidades que guían nuestro accionar. Porque el CEJUS es una de las 3, 4 agrupaciones fundantes de nuestro partido. Pero cuando digo fundantes de nuestro partido, hay dos maneras de entender esto. Hay una manera que podríamos hacer análoga a la conformación de la patria, que es conformada por provincias preexistentes que delegan en la nación ciertas facultades, por ejemplo, la defensa, las relaciones internacionales, la creación de una moneda, y vamos a un todo, que es la patria, que sin ninguna duda es superior a las partes que la conformaron, que en este caso son las provincias. Y hay otra manera de ver esto, porque no hay ninguna duda que uno de los principios ordenadores de nuestra vida es que el todo es superior a las partes, de eso no hay ninguna duda. Pero hay otra manera de entender esto, que es que las agrupaciones que conformaron el partido en realidad expresan algo central, mucho más importante que la construcción que acompaña a nacer, en este caso el partido, que es la organización popular. Y yo quiero que se entienda al CEJUS como parte integrante fundamental de la organización del pueblo argentino. El CEJUS, que no es la institución religiosa que cada uno de los pastores o integrantes del CEJUS en sus propias iglesias educan a nuestro pueblo, lo educan, lo forman, lo elevan y se ocupan de cuidar su alma. Claro, necesitan para ese cuidado del alma, cuando la política no brinda los elementos básicos necesarios para el cuidado de la materia, en este caso del cuerpo, también ocuparse del cuidado del cuerpo, pero no es la base central de la organización religiosa. Es el cuidado del alma. Nosotros los que creemos que somos cuerpo y alma, y no le negamos a otros argentinos que piensen que es solo materia, que no hemos olvidado de aquello que hace algunos siglos se estudiaba y que después fue desordenado bajo un nombre, el metafísico, que parece ser, ¿no? La metafísica también es el cuidado y el estudio y la adquisición del conocimiento de aquello que hace a la esencia. Y aquello que hace a la esencia, para nosotros, es el cuerpo y el alma. Entonces, los que se ocupaban del cuerpo y los que se ocupaban del alma, en una mancomunión, en un todo armónico. El problema es que los que se tienen que ocupar del cuerpo correctamente dejan de ocuparse. Y entonces, los que tienen como misión ocuparse del alma empiezan a ocuparse del cuerpo, porque el resto no se ocupa. Y acá viene el tema central del CEJUS como organización de una parte de nuestro pueblo que necesita expresarse desde su principio ordenador, que es el cuidado del alma, en la política, para que la política se ocupe de lo que se tiene que ocupar,
que es de la base material, no de la base espiritual. Porque cuando nosotros decimos Dios como fuente de toda razón y, como lo dijo David, allí miramos, ahí nos inspiramos, pero para administrar los que nos toca administrar, esa es la definición de la política. El problema, Perón lo planteaba con mucha precisión, pero después se fue perdiendo. Golpe de estados mediante, situaciones, desviaciones de la política, porque entre otras cosas lo que pasó es que la política empezó a ser un medio de vida, no el brindar, no la política como servicio, sino la política para servirse. Solo en la política no, en muchos ámbitos de la vida, y en el ámbito religioso también, en todas las religiones. Claro, cuando la discusión sobre la base material se hace muy difícil, se buscan los atajos. Y hoy pertenecer a la política implica una calidad de vida distinta, quizás, el llegar. Claro, esto va perturbando la política. Y entonces, yo que empecé a los 14 años, a veces desconozco en las infinitas cantidades de reuniones que tengo de la política, desconozco lo que se debería discutir en esas reuniones, porque empiezan a discutirse pequeñeces e incluso con ánimos exaltados. Y uno cuando toma distancia entiende que el pertenecer a veces cambia desde lo material únicamente el posicionamiento de quizás el espacio menos importante. ¿Y por qué entonces el cejus adquiere relevancia? Porque va a ser muy difícil una discusión política en presencia del cejus donde el alma no esté presente. Y si el alma está presente, en todo caso la materia pasa a ser la otra mitad, pero no el todo. ¿Y dónde se expresa el cejus para penetrar en la política? Y tiene que haber una herramienta electoral. Ahora, la causalidad no es desde la organización popular hacia la herramienta electoral, sino que es exactamente al revés. Las agrupaciones fundantes penetrando en la herramienta electoral para a través de ese vehículo influenciar en la política con mayúsculas, para que se vuelva a ocupar de la base material. Pero no debería ser nuestro trabajo como pastor. No. Si la política no se hubiese perturbado en todos estos años influenciados por aquellas influencias que tienen que ver con la discusión del bien y el mal, que es una discusión que no está ganada. Sabemos que la va a ganar el bien, pero no está ganada. Y el problema es que cuando yo era pequeño, en los barrios podrían estar los punteros políticos, pero no había soldados, o al menos no habían los soldados que ahora hay. Y la política se ocupaba, con sus vicios, de separar el bien y el mal. No, esto acá en este barrio no va. Y ahora es exactamente al revés, de tal manera que a nadie se le podía ocurrir cuando uno empezaba a transitar en la política que un fiscal podía poner preso a un peronista, pero no existía eso de que un fiscal hacía parte de una banda narco. No existía, no. Digamos, estábamos divididos y cada uno era cada uno. Y era una discusión donde cada uno vestía su uniforme. Después de otro de los que vestíamos los uniformes, no, bueno, había discusiones, de hecho, nos han llegado a bombardear. Pero ahora la discusión es de una mezcla tal que uno parecería ser que el mal se fue apoderando de espacios cada vez mayores. De espacios, y esto de
de hacer política por un ideal que de última implicaba el bien, se fue perdiendo. Y entonces recurrimos a nuestras reservas morales, que en este caso nosotros las tenemos en el Cejus. No solo porque están los evangélicos, como dijo David, están los católicos, están los ortodoxos, están los judíos, están los musulmanes. Pero es un nombre, bueno, en algún momento podremos construir espacios y después un espacio superior, pero por ahora nos fuimos aglutinando ahí, porque fue una iniciativa de David, una iniciativa de Antonio, de Gorach, y bueno, y nos fuimos articulando y nos encontramos. Cuando los judíos hablan, cuando los musulmanes hablan, y los escuchamos y aprendemos. Cuando los católicos hablan y aprendemos. Y nos fuimos encontrando. Y esto que comenzó hace algunos años, fuimos desarrollando la idea de construir la herramienta electoral, porque sufrimos los sinsabores de una política mezquina, por esta historia del que el pertenecer, que te cambia el estatus, es para pocos, y entonces lo tenés que hacer cada vez más pequeño. Entonces eso de que somos para pocos, claro, una vez te la aguantás, 2 veces te la aguantás, pero después, claro, se va generando un círculo que vulnera una de las 20 verdades que hablaba el general Perón, porque finalmente esos círculos terminan respondiendo a los intereses del círculo, y ahí es donde está el problema. ¿Cómo rompimos esto nosotros? Diciendo, miren, en esta estructura organizacional que nos dimos, uno de los cuales los fundadores es el Cejus, necesitamos hacer nuestra herramienta electoral. ¿Cómo herramienta electoral? No es que subsume la herramienta electoral a las estructuras preexistentes, como hicimos con la nación. No, acá no se delega nada. Al contrario, las agrupaciones conducen el partido. Y cuando yo digo que conducen el partido, digo que el partido tiene que imbuirse de lo que las distintas agrupaciones integrantes del partido vienen a dar. Y en este caso, desde un lugar central, que es recuperar la discusión sobre los principios y valores fundacionales de nuestro pueblo, que dio origen a esta doctrina, que es la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista. Pero tan atrás nos hemos ido, que tenemos que fundar un partido que se llama Principios y Valores. No es que fundamos un partido que se llama justicialista, porque está dado que la justicia ya es un principio, entonces no era necesario discutir algunos elementos del bien que ya estaban dados. Entonces Perón, cuando hizo el partido, le puso justicialista porque ya estaba claro. Esa discusión estaba saldada en aquel momento histórico. El problema es que hemos retrocedido a un nivel tal que tenemos que ponerle principios y valores. Porque se están discutiendo, se vuelven a discutir los principios y valores que hacían parte del bien. O sea, hoy está en discusión de vuelta el bien y el mal. Miren lo que hemos retrocedido. Hay hechos de la discusión en nuestro pueblo que ya estaban saldados desde hace mucho tiempo. Lo que es y lo que no es, no es. No que empezamos a definirnos cómo somos y cómo no somos. Miren, muchachos, la realidad es la única verdad, o la práctica es superior a la teoría. Esto ya estaba saldado. Lo que es. No es que me autopercibo, lo que es. Lo que es. Y si fracaso, fracaso, por más que me autoperciba exitoso. Bien. En ese esquema, desde el CEJU, desde la Brigadier General, desde la Néstor, desde Primero la Patria, nos estructuramos en un partido como herramienta electoral. Porque en realidad la organización del pueblo se expresa en el hecho electoral a través de una determinada legislación que arranca en nuestra Constitución y que dice
que el pueblo argentino se organiza a través de partidos. La Constitución lo dice, y estamos de acuerdo, así fue redactada. Pero nosotros que somos movimentistas sabemos que nos organizamos a través de otros espacios comunes, uno del cual es el CEJU. Entonces, no es el partido y las agrupaciones, son las agrupaciones y el partido de orden inferior. Porque en esas agrupaciones están los intereses comunes, de donde el partido sufre la penetración de aquellos elementos que en algún momento ya habíamos dado por saldado, pero que ahora no están y que lamentablemente lo tenemos que volver a discutir. Imagínense que la primera vez que yo veo un presidente que define, tiene el tupé de definir lo que puede ser pecado o no ser pecado. Una cosa muy extraña, diciendo soy católico y como tal puedo o no aceptar los pecados. Mire, no es el rol de la política definir eso. En todo caso podés creer o no creer, pero no ponerte en el área de la disciplina que ya tipificó hace mucho tiempo qué es pecado y qué no es pecado, cuando se discutía sobre el bien y sobre el mal. O una funcionaria que dice, vamos a vestir a los varones un día por semana de mujer para que vean lo que es ser mujer. Y uno dice, pero esto es una cosa que no se entiende, digamos, vulnera el sentido común. Después cada uno hasta puede aceptar las características sexuales de que, bueno, yo no lo estoy planteando acá, ni voy a... Pero digo, mire, lo que es y lo que no es, no es. No es que empezamos a mezclar las cosas y... Mire, estamos discutiendo cosas que... Y es cierto que en esto de deconstruir también nos perturbaron los principios y valores. Y esto es muy complejo. Por eso yo siempre me planto desde mi lugar de hombre del pensamiento clásico, porque es donde uno se estructuró. Y yo le digo al CEJUS que necesitamos que penetre con su estructura de pensamiento en principios y valores. Y desde principios y valores le decimos, necesitamos llenar las listas de los que se van a expresar en ese domingo electoral con hombres y mujeres que expresen el pensamiento del CEJUS, de los musulmanes, de los judíos, de los católicos. Porque entonces vamos a ir penetrando en la política nuevamente con pensamientos fundacionales y fundamentales a partir del cual se construye la acción cotidiana. Porque si la realidad no es la única verdad, tenemos un lío bárbaro. ¿Cómo gobernamos sin saber cuál es la verdad? Tenemos un lío bárbaro. Tenemos un lío bárbaro si tenemos que volver a discutir el bien y el mal. En algunos temas está claro, miren, voy a pasar este puente por acá o este puente por allá. Bueno, muchachos, lo vamos a discutir. Pero hay hechos que no se discuten. A partir de ahí se construye. En conclusión, necesitamos, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, pero fíjense que en la provincia van a estar en discusión cerca de 1.500 cargos. Algunos de esos entrarán, otros no entrarán. Pero la influencia en la política, de que pertenecer en la política no es para elevar mi nivel de estatus, sino pertenecer en la política es para que la política se ocupe nuevamente de la base material de la nación, porque para la base espiritual están otros. Y esta disociación entre estos dos mundos también se hace profeso. De ambos lados, de ambos lados. De los que dicen, ¿para qué nos vamos a meter ahí? Déjenlos. Claro, no nos metemos ahí, pero después la política cada vez se deteriora más. Y ahí tenemos un lío. Y ahí tenemos un lío. Porque tampoco creemos en la organización popular, porque finalmente la organización popular, que es donde Dios emana su poder,
para que elija a sus representantes, finalmente el poder de los representados viene del pueblo a través de Dios, es donde se eligen aquellos mejores. E incentivamos la organización popular para que vayan eligiéndose los mejores como representantes también para la política. Claro que lo tenemos que hacer. Y sobre todo en este estado de indefensión que se encuentra la Argentina. No indefensión solo de armas, indefensión en cuanto a la cohesión social. Por eso vemos las cosas que vemos, las cosas que atravesamos. Alguien que no trepida en llevar a los chicos a la droga, pero que los envenena, porque le dan drogas de tan mala calidad que en pocos años esa cabeza ya no sirve para nada. Miren, yo discutí muchísimo con Mastelone. Mastelone era el dueño de la Serenísima, sobre el precio de la leche. Muchísimo. Yo podría decir que terminó dándome la razón. Nunca discutí con Mastelone la calidad de la leche. Nunca discutí, le estás dando leche a los chicos de una calidad tal que los chicos no crecen, porque la leche que vos le das es una porquería. Eso nunca estuvo en la mesa de discusión. Nunca. Estaba el precio. Y yo le decía, si me pones este precio, hay chicos que no le crece la cabeza. Y entonces bajábamos el precio. Nunca estuvo en discusión que me alteraba la leche de tal manera, obvio que nadie va a pensar que en el sachet derecho está la vaca recién ordeñada, no, eso es ridículo porque aparte estaríamos todos pasándola mal. Pero nunca estuvo en discusión que esa leche no cumplía su fin. Nunca. Estaba sobreentendido la limpieza, la pasteurización, estaba sobreentendido el rol que tenía que cumplir la leche. Esto es una situación de un deterioro, de no cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Es de un deterioro tremendo, tremendo. Piensen en lo que estoy diciendo. Y no es que utilicé el ejemplo de la leche y de los narcos en este nivel porque no lo he pensado. Por eso digo las cosas que digo. Nos están destruyendo a nuestros niños, a nuestros adolescentes, y no llegan a dejar de adolecer. Claro, entonces pasan las cosas que pasan. Entonces después vienen algunos imbéciles a pensar que esto se soluciona con que cambiemos el nivel de imputabilidad, entonces lo llevamos a 12 años, después lo llevamos a 8 años, después lo llevamos a 5 años y después finalmente que no nazcan. Bueno, nosotros que somos los defensores de la vida, mire a dónde estamos llegando. Por eso necesitamos que participen en política, para volver a que la política no tenga que discutir nuevamente el bien y el mal, porque la política está para hacer el bien y no para discutir si estamos del lado del bien o del lado del mal, si estamos del lado de la vida o del lado de la muerte. Miren, muchachos, eso está resuelto hace muchísimos años. Pero ahora lo tenemos que volver a discutir. Bueno, tenemos un lío bárbaro. Y eso es lo que precisamos. ¿Qué voy a garantizar yo, mirándolo a los ojos? Que en los distritos de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, distrito en términos de municipalidades en todo caso, cada uno de los compañeros del CEJU que participe va a tener la lapicera para la integración de su lista, mirándose al espejo y sabiendo que hay que hacer el mejor desempeño, pero van a tener ellos la lapicera y eso me comprometo. Y entonces es muy importante. Después sabrán cómo se ordenan. Obviamente que después en las listas seccionales o en las listas nacionales juegan unos criterios, pero esto lo empezamos a construir de abajo para arriba nuevamente. Y ese es un compromiso que tomo y que lo van a ver reflejado. No es que va a venir la lapicera máxima de arriba para abajo. Miren, muchachos, lo vamos a ir construyendo. Que es el lugar de participación y es el lugar más sano de participación. Porque yo lo que necesito es que siga cada uno en su iglesia. Porque necesito que se ocupen de las almas de nuestro pueblo, porque nadie se está ocupando. Al nivel que a veces dudamos si tenemos o no tenemos alma.
Porque cada vez los desalmados, que era la crítica que hacía mi Santa Madre, ese es tan malo que no tiene alma. Pero uno sabía que, bueno, desalmado era la peor categoría que un mayor le podía dar a una acción de un hombre. Bueno, hoy, miren muchachos, a esto tenemos que volver. Los mejores de los nuestros seguirán organizando el pueblo, como fue siempre. Pero nosotros tenemos que premiar a esos mejores. Esos son los que merecen todo. Cuanto más abajo, más merece. Y ese es el rol de la política. Bajá que ahí está la verdad, como decía Facundo Cabral. La verdad no está arriba, está abajo. Sí está arriba en cuanto a Dios, está abajo en lo terrenal. Está en el pueblo. Y el pueblo tiene que darnos sus mejores hombres, que son los que se dedican a cuidar su alma, para que también eduque la política. Y eso es lo que le estoy pidiendo. No que se dediquen a la política y se olviden de su iglesia. Flaco favor le estaríamos haciendo a los que se tienen que ocupar del alma del pueblo, de sacarlo de cuidar del alma y ocuparse de tener secretario, chofer y no sé cuántas pavadas más. Y que le digan honorable y no sé cuántas pavadas más. Porque eso también son los 40 días de Cristo, donde son tentados. Yo ya los pasé porque llegué a las alfombras rojas de viejo, entonces. Pero pobres estos chicos que han llegado de jóvenes. Pobres estos chicos que llegaron de jóvenes y piensan que la vida es la alfombra roja. A mí eso, yo soy lo que soy. No disimulo, esto es lo que somos. Y nosotros vamos a hacer la política así, como somos. Y este es el discurso que vamos a tener cuando algún candidato nuestro diga, no, a nosotros vamos a ser candidatos, pero vamos a seguir dando nuestro servicio religioso. Porque ahí es donde está nuestro deber ser más importante. Aparte vamos a ir a las cámaras, a los condados, donde fuera, a votar lo que tenemos que votar. Pero vamos a trabajar, y vamos a trabajar el doble. Y esa vinculación con la política es una vinculación que el peronismo supo hacer en sus orígenes, porque el peronismo nació de la rebelión. El peronismo nace de la rebelión. Y en el mismo principio fundacional de la rebelión instala el principio de autoridad. Cuando Perón dice, ahora a casa. El mismo día que se rebeló, como la rebelión fue exitosa, discutió el otro principio, que es el principio de autoridad. Pero hoy el principio de autoridad está todo percutido y casi que se está destruyendo. Y a esto tenemos que volver. Por eso nuestros candidatos del CEJU siempre van a decir, no, obvio que voy a trabajar donde el pueblo me indicó, pero no voy a dejar de trabajar donde mi vocación y la necesidad de mi pueblo está, que es en el cuidado del alma. Y ahí le damos un cambio a la política extraordinaria. Imagínense volver a hablar del alma en un debate político. Cuando yo empecé en la política, nosotros le dábamos hijos a la revolución. Nuestros hijos era para el nuevo país. Y ahora resulta que la política me quiere quitar los hijos. Pero esto es de una ridiculez que no se entiende. Pero no se entiende, muchachos. Acá hay algunos muchachos que conozco de veteranos, como Walter, que tuvo no sé cuántos hijos. Y era para la nueva Argentina. Yo me casé y al año estaba generando mi hijo, que después de 9 meses creció. Me casé un 8 de julio, el 13 de enero engendré mi hijo y el 17 de octubre nació. Era para esa nueva Argentina. Necesitábamos hijos para la nueva Argentina. Y ahora estamos discutiendo los hijos. Es un absurdo. Es un absurdo lo que nos está pasando. Y ese debate lo vamos a dar desde los principios y valores, que es el nombre de nuestro partido, pero en el cual ustedes tienen que penetrar como activos participantes del cuidado del alma de nuestro pueblo y del alma de nuestra familia para que la política recupere la discusión del bien dada de la que nunca debería haberse retirado. Pero pasó. Y ahora nos toca a nosotros surcir esta herida. Porque así entiendo la política. Nosotros ya somos la generación que se está retirando.
y que le va dejando la lapicera a las generaciones que vienen. Todavía no van a tener que aguantar 5 o 10 años más, sí, si la salud lo permite, y después ya está, vamos gritando la zurra esperando el último don de Dios. Y con mucha alegría también el último don de Dios, no hay nada que arrepentirse. Porque finalmente a los peronistas lo que sabemos es que cuando nos morimos nos entierran cantando la marcha, pero en el mismo momento que nos entierran cantando la marcha, nos reciben allá, después del tránsito lógico y necesario para ver cómo te portaste, y nos reciben allá también cantando la marcha. Porque finalmente esta marcha también expresa los principios y valores fundacionales en esta interacción entre el cuerpo y el alma. Y Dios también quiere, finalmente, cuando somos solamente alma, que nos hayamos ocupado también del cuerpo que Él nos creó. Y para eso está la política. Y hoy la política está equivocada. Entonces necesitamos de nuestros hombres de la religión para que nos vuelvan a centrar. Yo les agradezco mucho, los invito y los convoco a que participen en su instrumento, no en mi instrumento ni el instrumento de David, en su instrumento, así como la iglesia es de ustedes y de sus feligreses, este partido también es de todos, como la iglesia, que es de todos. Finalmente, es como Dios, que también es de todos. Por eso los invito a participar y a integrarse a la humilde herramienta electoral para que ese día, con orgullo, con pasión y con patriotismo, nos votemos a nosotros mismos, aunque nosotros no integremos la lista, pero al votarnos en principios y valores nos vamos a votar entre nosotros. Muchas gracias, compañero. Y no sé, no les puedo prometer el triunfo, solamente les prometo que vamos a hacer todo lo que hay que hacer para que ese domingo a la noche nuestras banderas flameen muy altas. Y no dejemos de rezar por el pueblo argentino. Y si no los veo, que festejen la natividad del Señor, cada uno en el seno de su familia, pero pensando también en el pueblo argentino, y que el pueblo argentino esté cobijado bajo el manto protector de nuestro Señor Jesucristo.